200.000 pesos. Es imposible vivir con 200.000 pesos. Señora Bachelet, yo tengo magíster en economía, porque con su bono de 40 lucas tengo que llegar a fin de mes. Quedan 10 días solamente. La instancia de conversación con este proyecto, digamos, de Cine Club me parece una instancia súper como interesante y enriquecedora, tanto para quienes realizan películas como para quienes las miran, sobre todo porque yo creo que el documental en una obra audiovisual no solamente es una obra, sino que también es un material para aprender, es un material para pensar en conjunto y yo soy convencido, digamos, que al menos el lenguaje documental y las obras documentales deberían estar insertos en los procesos de educación, en los colegios y no solamente, digamos, en los circuitos como comerciales o de consumo cultural, y por lo tanto me parece que este tipo de instancias de encuentro son fundamentales para tejer esos puentes, para poder intercambiar miradas y sobre todo para ir en la educación temprana poniendo el lenguaje audiovisual como un mecanismo de formación. Les quería agradecer por esta película porque los jóvenes cada vez se interesan más en la política. Y es importante que ellos se den cuenta de cómo son las cosas, de no creer lo primero que nos dicen y ir más allá, creer en que podamos creer en la política, porque son pocos los jóvenes que creen en ella. ¿Por qué le llamó la atención hacer un documental sobre algo tan peculiar como la elección de presidentes, teniendo más razones como la verdad de los estudios de los alumnos, los servicios públicos de enfermería, de salud? Todo eso son datos que sirven para buenas razones, pero ¿por qué le llamó la atención hacer sobre esto un documental? Pueden representar, nos sentimos con esas personas que nos gobiernan, que finalmente son las que se relacionan directamente con aquellas, digamos, demandas que a veces son sectoriales, pero son demandas de país, ¿no es cierto? La pregunta por la salud, la pregunta por la educación, está en el centro de cómo eso se está llevando a cabo. ¿Cómo se maneja el tema de la manipulación de la realidad? Que es vital para un documentalista. Evitar caer en la manipulación. Hay momentos tan logrados que parece increíble que haya estado justo la cámara ahí para registrarlo. No estoy insinuando nada. Está diciendo que estamos mintiendo. Muy buena, que representó toda la realidad de Chile hace pocos meses. Sobre la política, sobre las imágenes, cómo estaba compuesta la película, cómo fue todo el proceso de la elección, todo eso. La gente en las calles, de todo lo que se arma cuando hacen la política, de las cosas que hacen en las calles, las protestas, de lo que todo se forma. Dura, donde habitan los ausentes. Sigue, Estrella. Trayéndome la sombra de sus cuerpos más alivios y compañía de mi vida. Para alivio y compañía de mi vida. Trayéndome la sombra de sus cuerpos. ¿Los cuerpos de quiénes? ¿La sombra de quiénes? De las personas que la siguen. ¿De las personas que ella recuerda? Podría ser. Puede ser la sombra de la gente. La rodeada. Como que las cosas no cambiaron. Entonces para ella era todo lo mismo. Bueno, la experiencia ha sido muy positiva, ¿ya? Porque los alumnos se han enfrentado a otro tipo de códigos, eso para mí es importante. Han tenido que poner en acción otras habilidades y bueno, particularmente con la película Propaganda fue muy interesante porque ellos pudieron compartir en una sala de cine real, que es algo a lo que no tienen acceso siempre. En segundo lugar, compartir con el director y productor de la película es una experiencia a la que no todos tenemos acceso tampoco. Entonces, todo eso ha sido significativo para ellos. Una primera experiencia para niños de primer año, medio, que tienen 14 o 15 años, es potente. Vimos el otro día, fue una interesante experiencia porque ellos no están muy cercanos al tema de la política, obviaron un poco esa parte previa a las elecciones, comentamos noticias en clase, pero no era de su especial interés. Sin embargo, a partir de lo que vieron en pantalla, fue como una dosis concentrada de una realidad
en que ellos mismos tomaron conciencia que se habían perdido un poco el impacto de lo que estaban viviendo y ahora la imagen les había provocado retrotraer esos momentos en que no habían tomado conciencia de lo que estaban viviendo. Se dieron cuenta ahora que había sido un proceso histórico y la mirada de los realizadores les enriqueció mucho a ellos los puntos de vista alternativos. Es decir, que la realidad es como solo un fragmento de lo que ellos ven, pero aparte de esa hay una tremenda realidad. Entonces ellos de a poco están abriendo sus capacidades de percepción y eso fue muy motivante. Lo que es perder un ser querido, hacer, yo todavía la culpa, y la familia de Cristina tampoco. Un poco más de imaginación para los temas. La mayoría de las películas chilenas se basan en, por decirlo así, en sexo y como que existe ese tema. En cambio, por ejemplo, películas de Estados Unidos existen de cualquier tipo y son geniales. Y en cambio acá como que intentan hacerlo lo mismo, pero como una copia no resulta. Es que a lo mejor estamos acostumbrados a ver las películas de Estados Unidos que usan mucho presupuesto y a lo mejor son muy fantásticas. Y al ver una diferente encontramos que no es tan llamativa. A lo mejor es por eso. Por eso son muy realistas, o sea, muestra como la realidad de todos los chilenos, o la mayoría, que cuando no logra algo ya dice, ya no importa, no lo voy a lograr y ahí se queda. Mira, tal vez en dos áreas. Primero, como en lo personal, le aumenta la autoestima. Porque esto trasciende más allá el hecho de estar aprendiendo algo nuevo, ser sometidas a otro tipo de aprendizaje, mover la sala de clases, transformarla en un taller, es distinto, cambia la perspectiva. También ellas aumentan sus expectativas, ¿ya? Conocen otras experiencias, han conocido otros jóvenes, como hemos participado también de varias películas ya, hemos visitado distintas salas de cine, entonces esto en el desarrollo personal de las estudiantes es muy positivo. Y por otra parte, en lo disciplinar de mi propia asignatura también es todo un apoyo porque las niñas pueden hacer este análisis más profundo, interpretando, ¿cierto?, los textos y también el código del cine que tiene que ver con lo audiovisual. Así que nuevamente solo positivo la experiencia. Bueno, y sumamente interesante la primera que fue el Gran Circo Pobre de Timoteo, que es un documental que pudimos conversar con las niñas, muchas de ellas habían conocido el circo, entonces también toca códigos de la vulnerabilidad, de la pobreza, en lo emotivo también hace contacto con nosotros. Y bueno, la película Propaganda, que es un tema ya más intelectual, político, también muy interesante porque habla de la identidad de los jóvenes y de esta suerte de apatía, ¿cierto?, en la participación. Así que a mí me ha hecho sentido, a pesar de que pareciera que no guardan relación, las películas con los estudiantes, con su condición de adolescentes, de jóvenes.